la que reconoce, dice que la Constitución respeta los derechos históricos de los territorios forales, en virtud de la cual, pues, tanto el País Vasco como Navarra pues tienen un sistema de financiación singular al que ya se ha hecho referencia. Por lo demás, pues no hay diferencias entre comunidades autónomas, no está previsto en la Constitución ninguna diferencia más. Es verdad que estas nacionalidades, Cataluña, País Vasco y Galicia, pues de alguna manera quisieron interpretar que las nacionalidades eran ellas y que las demás éramos regiones, pero esto no es así. Por ejemplo, nuestro Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, desde 1982, define a la Comunidad Valenciana como nacionalidad. Y no solo eso, pues si había alguna duda, porque se decía, bueno, pues estas tres son las nacionalidades históricas. Bueno, yo siempre planteaba, ¿cómo se puede hablar de nacionalidades históricas refiriéndose solo a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, cuando hay territorios históricos en España también que no van a merecer la consideración de nacionalidades históricas, como por ejemplo Aragón, como por ejemplo Valencia, como por ejemplo Andalucía? Bueno, comunidades que tienen una historia enorme y por lo tanto yo como valenciano me quejaba y renegaba de que esto de las comunidades históricas solamente fuera destinado a las tres que accedieron a la autonomía, ya digo, por una vía privilegiada y muy rápida, y sobre las que la historicidad de su nacionalidad se hacía descansar en un hecho que había ocurrido 60 años antes, en la época de la Segunda República, porque recuerdo que hubieran plebiscitado en el pasado estatutos de autonomía de forma afirmativa, y esa circunstancia ocurrió en la Segunda República, bajo la vigencia de la Constitución de 1931. Bien, pues la realidad es que, insisto, no existen desigualdades en la Constitución. La Constitución trata a todas las comunidades del mismo modo, dejando aparte, como ya digo, la vía de acceso. Sí que es verdad que hay algunas diferencias entre comunidades autónomas, aparte de, ya digo, de la vía de acceso. Pero desde el punto de vista competencial es muy importante tener en cuenta los pactos autonómicos que se celebraron en 1992. Hay dos pactos autonómicos muy importantes. Uno son los de 1981, entre el gobierno de la Unión del Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, que fueron los pactos en virtud de los cuales se generalizó el régimen de autonomía a todo el territorio español. Y los de 1992 entre el gobierno entonces del PSOE y el principal partido de la oposición, que era entonces el Partido Popular, que fueron los pactos de la homogeneización competencial. Digamos que se pretendía que todas las comunidades autónomas tuvieran más o menos, porque evidentemente es imposible, pues, el mismo número de competencias, pues que la sanidad, por ejemplo, ya que la tenían Cataluña y el País Vasco y Galicia, Andalucía. He olvidado decir que la Comunidad Valenciana y Canarias, pues se les privilegió también de una manera transmitiéndole una serie de competencias para que tuvieran más o menos las mismas que tenían Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, sin haber accedido a la autonomía por la vía del artículo 151. Bueno, pues estas comunidades autónomas eran las que tenían mayor número de competencias y mayor autonomía. Pues lo que se pretendía es que todas más o menos pues tuvieran el mismo número de competencias, que si la sanidad era gestionada por esas 6 comunidades autónomas, también fuera gestionada pues por Castilla-La Mancha, por Castilla y León o por Extremadura, etcétera, etcétera. Y así se hizo. Y esto fue algo que sentó bastante mal a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. Y de ahí pues sacaron el tema digamos, el debate de la plurinacionalidad. Cuando se empezó a decir que ellos eran algo más que los demás, no se encontraban a gusto. ¿Es el profesor? No, es una charla. Ellos querían tener... ¿Pero es el de María? De competencias. Sí, para que... Ya lo tienen.
No, però además para que conste com a que estava connectat, perquè si no, o sea, n'hi ha que fer un treball de lo que està dient, i si no, pues, no dice. Pero saber tot eso. Que era el líder de Unión Democrática de Cataluña, me lo dijo así, claro, no es que no podemos ser todos iguales. No, aquí se rompe la baraja. ¿Cómo que se rompe la baraja? No, es que me acuerdo que planteaba pues que Cataluña tenía que poder elegir un magistrado del Tribunal Constitucional. Y bueno, pues habría que modificar la Constitución porque el Tribunal Constitucional tiene 12 magistrados y somos 17 comunidades autónomas. Y decía, no, es que los demás comunidades autónomas no tienen que designar magistrados del Tribunal Constitucional, solamente Cataluña y País Vasco, decía él. Bueno, pues esto nació ese debate plurinacional que fue fuertemente contestado por 3 presidentes autonómicos, que eran los presidentes de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Por cierto, los 3 pertenecientes en aquel momento al mismo partido político, al Partido Socialista. Se negaron rotundamente a esa pretensión de las 3, entre comillas, nacionalidades históricas a que tuvieran una posición de privilegio en el contexto español. Bien, y luego, pues ya digo, con la reforma de los estatutos, pues muchas comunidades autónomas se autodefinieron a sí mismas como nacionalidad histórica, como es el caso de Aragón, Baleares, o como ya he dicho, la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, son los estatutos de autonomía los 60.000 milions d'euros té de deuda a la Comunitat Valenciana. Claro, no financien, es la menos financiar lo que ha dicho. Es perjudica. Y más cosas. Puede haber diferencias entre comunidades autónomas. Pues tienen apartats. Consagra lo que es el principio dispositivo. Cada comunidad autónoma tiene las competencias que están establecidas en su estatuto de autonomía. No todos los estatutos de autonomía contienen las mismas competencias, pero a lo mejor es porque no hemos querido. Yo pongo el ejemplo siempre de Cataluña tiene competencia en materia de tráfico y seguridad vial. ¿Por qué esa competencia no la tenemos los valencianos? Porque no hemos querido, porque consideramos que el tráfico y la seguridad vial está muy bien residenciada en manos del Estado y que sea la Guardia Civil la que patrulle por nuestras carreteras y no los Mossos de Escuadra. Bueno. O, por ejemplo, la competencia en materia de instituciones penitenciarias. La tiene Cataluña y desde época muy reciente la tiene también el País Vasco. Los valencianos no la tenemos porque no hemos querido, y los castellano-leoneses o los castellano-manchegos pues tampoco la tienen en su estatuto, porque nada, eso es el principio dispositivo. Y por lo tanto ahí hay algunas diferencias. ¿La podemos tener? Sí, modificando nuestro estatuto, pidiendo al Estado que nos la transfiera por medio de... Vale, yo te comento a ver qué sucede con esto de la retención y así lo puedo solucionar. Venga, un abrazo. Hechos diferenciados. A lo mejor es el banco que lo retiene para comprobarlo y tarda un par de días, no sé, a ver lo que ha pasado. Cuando me entere te aviso. Que tenemos una lengua propia, una lengua oficial con el castellano, pues tenemos también competencia sobre la cooficialidad lingüística. Los valencianos tenemos el valenciano como lengua propia, los catalanes tienen el catalán, los baleares tienen el catalán, los vascos el euskera, los gallegos. Por lo tanto, estas comunidades autónomas tenemos una competencia que no la tiene Castilla-La Mancha, o no la tiene Andalucía, no la tiene Extremadura, porque no tienen una lengua cooficial con el castellano. Por lo tanto, ya hay una diferencia. Otra diferencia es el derecho civil. El derecho civil es una competencia que es exclusiva del Estado, pero la Constitución dice sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, orales o especiales allí donde existan. Y allí donde existían era en 6 comunidades autónomas. Allí donde existan al entrar en vigor la Constitución. Y eran 6 comunidades autónomas que tenían unas compilaciones especiales de derecho civil y que se respetaron por parte de la Constitución y se les permitió que siguieran legislando sobre esa materia de derecho civil. Aquí hago un paréntesis, los valencianos injustamente no tenemos esa competencia, la deberíamos de tener, pero la realidad es que de acuerdo con la Constitución en estos momentos no la podemos tener por mucho que nuestro Estatuto de Autonomía diga lo que dice. Pero bueno, ese es otro debate en el que no voy a entrar en estos momentos. La insularidad, el litoral, pues las comunidades autónomas que tenemos litoral tenemos competencias en materia de litoral. Por cierto, hay alguna comunidad autónoma, como copiaban cuando se hicieron los estatutos de autonomía, creo que era La Rioja, que también ponía competencia en materia de litoral.
que había copiado de otros estatutos de la autonomía. Pero bueno, la insularidad, pues lógicamente tiene unas características que los demás pues no tenemos. Por lo tanto, estos son los hechos diferenciales que está justificado que supongan o que soporten una diferencia entre comunidades autónomas. Y bueno, no me quiero extender más porque no le quiero quitar tiempo a mi buen amigo Javier Díaz Gregorio, y yo con esto pues simplemente he querido dejar constancia de que las comunidades autónomas somos iguales, de acuerdo con la Constitución, que no hay nada que nos haga a más importantes a unas comunidades autónomas que otras. La importancia de las comunidades autónomas y la diferencia de verdad está en la forma de gobernar cada comunidad autónoma. Claro, es que hay gobiernos que lo hacen muy bien, gobiernos que lo hacen regular y gobiernos que lo hacen muy mal. Bueno, pues eso va a repercutir con la vida política de cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que bajan los impuestos, otras prefieren gastarse el dinero pues estableciendo embajadas por todo el mundo. Bueno, pues cada uno con su dinero pues puede hacer lo que estime conveniente, y los ciudadanos pues son los que al final tenemos que decidir qué es lo que más nos gusta. Bien, pues acabo aquí y paso la palabra a Javier Díaz Gregorio, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es además un dinamizador enorme dentro del grupo de catedráticos de Derecho Constitucional. No voy a extenderme en su currículum, es doctor honoris causa por varias universidades hispanoamericanas. Me une con él el que durante años hemos ejercido la función consultiva, porque él fue consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y bueno, pues es académico de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona muy importante en el ámbito del derecho constitucional. Así es que, Javier, muchísimas gracias por haber venido y haber aceptado participar. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Broseta y en especial a Vicente Garrido por la amable invitación, que por supuesto acepté de inmediato, primero por la oportunidad de volver a Valencia, aunque en este caso pues seguramente es una Valencia y una comunidad valenciana más triste, como también toda España, ¿no?, por la tragedia tan reciente cuyo impacto pues sin duda se va a mantener durante mucho tiempo. Pero bueno, siempre es un placer volver y mucho más participar en un foro que me parece tan interesante y por lo oportuno de la temática, que tiene sin duda una gran trascendencia constitucional. Y es por eso, como digo, pues que acepté de inmediato en cuanto Vicente me transmitió académicos de esta propuesta, y luego me di cuenta de que el título que tiene mi sesión dentro de este foro pues es la pregunta del millón, claro, porque es constitucional la pretendida financiación singular, y esto es lo que me toca a mí, y además cuando lo estudié más a fondo me di cuenta, como ahora voy a transmitir, las muchas dificultades que tiene la respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero bueno, como me parece seguro que la invitación a la fórmula